Buenos días, vamos a empezar a explicar el caso Harvard de US and China Trade War. Bueno, la primera pregunta es describir las principales características entre el comercio de Estados Unidos y China entre el periodo de 1978 a 2016 y cómo esto impactó en el mundo. La primera es la normalización de las relaciones y apertura de China a final de los 70-80, en las cuales se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados y China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, aumentando el comercio bilateral pasando de 1.1 millones en 1978 a 4.8 millones de dólares en 1980. Además del crecimiento acelerado y cambios en la composición comercial, esto entre los 80 y los 90, donde China presenta un modelo exportador y expande masivamente estas exportaciones que realiza alrededor de todo el mundo. Y desde 1985, cuando la balanza comercial de Estados Unidos presenta un déficit permanente con China. Además, el ingreso de China a la OMC en 2001 y la explosión comercial, tras que China entrara a la Organización Mundial del Comercio, reduciendo los aranceles y abriendo sectores clave como los fueron las telecomunicaciones, la banca y los seguros. Además, el auge del déficit estadounidense ante los desequilibrios globales. En 2008, China alcanza el 296.000 millones, casi la mitad del déficit total estadounidense con el mundo. Y China como potencia exportadora mundial desde el 2010. En China alcanza el 13.8% de las exportaciones mundiales, la mayor cuota desde Estados Unidos en 1968, y responde a acuerdos para contrarrestar la influencia china en Asia-Pacífico. ¿Cuáles fueron sus implicaciones? China transformó la producción mundial. China se convirtió en un centro manufacturero global. Además, logró la dependencia global de la demanda y la producción, por lo cual los otros países, no solo Estados Unidos, tuvieron semejante dependencia a China. Surgimiento de desequilibrios macroeconómicos globales. Estados Unidos mantiene déficit persistente, China superávits, lo cual se mantiene actualmente, que generan tensiones en el sistema financiero internacional. Y a lo largo de la historia se han visto diferentes tensiones geopolíticas y comerciales a medida que China gana poder económico, crecen fricciones con Estados Unidos, ya sea por la propiedad intelectual, barreras no arancelarias, tipo de cambio y acceso asimétrico. Resumen. Entre 1978 y 2016 el comercio entre China y Estados Unidos pasó casi de inexistente por las barreras políticas que habían a convertirse en una de las relaciones económicas más importantes del mundo. La apertura económica de China, el ingreso a la OMC y sus transformaciones en potencia exportadora generaron un enorme déficit comercial para Estados Unidos y profundas interdependencias financieras. Esta integración redefinió las cadenas globales de valor, impulsó el crecimiento global y creó desequilibrios macroeconómicos que más tarde alimentaron tensiones geopolíticas tras el poder que tiene China frente a otros países que Estados Unidos no logra en los ámbitos de exportaciones. La guerra comercial entre Estados Unidos y China fue una intensificación de las medidas proteccionistas impuestas por el gobierno de Donald Trump en el año 2018, que consistían principalmente en aranceles a las importaciones chinas. A esto, China respondió con aranceles sobre los bienes estadounidenses, diversificación de proveedores y medidas para sostener su demanda interna. Los objetivos de Estados Unidos con estas medidas eran reducir el déficit comercial, sancionar prácticas que se consideraban desleales, como la transferencia forzada de tecnología o el robo de propiedad intelectual, y traer de vuelta la producción a Estados Unidos. Entre los efectos observados se encuentran precios de importaciones desde China relativamente estables, una caída severa de las exportaciones de soja a China, un aumento de la volatilidad bursátil y también una moderación del crecimiento chino.
Los efectos de estas medidas los podemos ver en la gráfica ISLM tanto para China como para Estados Unidos, teniendo que el principal efecto es un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, ya que el aumento de los aranceles disminuye las exportaciones, lo cual implica una menor producción y un menor PIB. Específicamente, esto para China, en la gráfica UIP, significa un desplazamiento a la derecha, lo cual quiere decir que el tipo de cambio nominal aumenta, lo cual implicó en la vida real una depreciación del yuan. Teóricamente a Estados Unidos debió pasarle lo mismo, ya que también tuvo un desplazamiento de la curva IS hacia la izquierda, pero al ser el dólar una moneda refugio global, en este tipo de tensiones los inversionistas tienden a comprar dólares, lo cual aprecia el dólar incluso si la economía de Estados Unidos se desacelera. En la guerra comercial, el dólar tendió a apreciarse, no a depreciarse. En la pregunta 3 nos piden evaluar si las acusaciones de Trump sobre la manipulación cambiaria, sobre la pérdida de empleos, falta de reciprocidad y transferencia tecnológica forzada y el peligro de la seguridad nacional. Creo que varias tienen algo que ver y otras son más exageradas. En lo cambiario, la evidencia del caso muestra que el yuan se apareció durante el año y el FMI decía que su valor era razonable, así que la acusación es débil. En cambio, la pérdida de empleos sí tiene sustento. Estudios y citaciones muestran que una parte tiene importancia de la caída del empleo manufacturero en Estados Unidos y tuvo una liga competencia contra China. Sobre la falta de reciprocidad, también es cierto que China mantenía unos aranceles muy altos y restricciones de accesos en la transferencia de tecnología forzada. Los problemas de propiedades intelectuales era una queja constante en las empresas estadounidenses y que ahí las acusaciones son válidas, y de la seguridad nacional es más político, pero en Estados Unidos sí se veían riesgos reales en empresas como Huawei. En resumen, algunas quejas eran reales y otras estaban infladas. ¿Qué efecto tienen las diferentes variables macroeconómicas en la economía colombiana? Primero, si China mantiene su moneda baja, esto reduce los precios internacionales de las manufacturas chinas. Para Colombia esto implica un aumento de las importaciones de productos chinos. Si la guerra comercial provoca pérdida de empleo en Estados Unidos, se reduce el consumo agregado en ese país y por lo tanto cae la demanda de bienes importados. Como resultado, las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos disminuyen. Reducción de la inversión extranjera. Las empresas estadounidenses buscan reducir costos para competir con China y por ello reubican su producción hacia países con manufactura más barata como el propio país China, Vietnam o India. Esto provoca una disminución de inversión extranjera directa en Colombia. Entonces, ¿qué pasa si la producción va a disminuir? Lo que pasa es que la IS va a desplazarse hacia la izquierda. Si la IS se desplaza hacia la izquierda, la tasa de interés va a disminuir, el consumo va a disminuir y la inversión queda ambigua. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés disminuye, pero la producción disminuye, eso depende de cada inversionista si quiere invertir en el país o no. Pero teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, se concluye que la inversión va a ser menor. Por otro lado, la tasa de interés va a disminuir, eso hace que la demanda de los bonos disminuya y el precio de los bonos aumente. Y analizando la balanza comercial con las siguientes variables, que es la tasa de cambio, la producción interna y la producción externa, esto nos da como conclusión de que la balanza comercial va a quedar ambigua. ¿Por qué? Tenemos producción interna, producción extranjera y la tasa de cambio. La tasa de cambio va a aumentar y la producción interna va a disminuir. Esto hace que la balanza comercial mejore. Sin embargo, la producción externa va a disminuir. Esto hace que la balanza comercial empeore. Por lo tanto, esto concluye que según estas variables, la balanza comercial va a quedar ambigua. Y por último, la tasa de cambio aumenta porque tiene una relación inversamente proporcional con la tasa de interés nacional. Como la tasa de interés nacional disminuyó, la tasa de cambio va a aumentar. ¿Por qué? Porque también si exportas menos, recibes menos divisas y menos oferta hace que el dólar suba. Por lo tanto, se concluye que la guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene un impacto directo con Colombia.